comenzar entonces la clase, como siempre les decimos, todos relajados. Fíjense cómo estaban relajados cuando estaban rindiendo su proyecto final presencial, así que eso es un poco la idea nuestra. La idea es romper algunas barreras, es romper algunas cosas que tenemos adentro para estar relajados, para ser más creativos, más innovadores, y de eso se trata hoy. Así que, adelante, profesora. Bueno, profe, muy buenos días a todos, a todas, nuestros queridos y queridas creativos y creativas de UNAUR. Hoy vamos a ver una clase que tiene dos partes. La primera parte es muy cortita, van a ser unos 10, 15 minutos. Vamos a hablar de cómo podemos ser más creativos, cómo despertar la creatividad dentro de nosotros, esa creatividad que ya tenemos innata porque somos seres humanos y por ser humanos somos una especie terriblemente creativa, así que vamos a ver cómo podemos despertar esa potencialidad que todos tenemos dentro. Vamos a usar materiales y textos y videos que hemos trabajado de Frank Ponty. Frank Ponty es un profesor y director de una de las 5 escuelas de negocios más importantes del mundo. Él está en Barcelona, es un especialista en creatividad, tiene 9 libros, hace yoga, meditación, practica el budismo, viaja y ama a los gatos. Frank Ponty, un experto en creatividad maravilloso. Luego, la segunda parte de la clase, vamos a trabajar cuáles son las barreras de a la creatividad que por ahí no nos permiten crear al 100%. Todos tenemos muchísimas barreras, pero lo importante es vencerlas, poder reconocerlas para superarlas. No quedarnos con que tengo esta barrera y no puedo hacer nada. Y ahí vamos a usar los textos de ¿quién, profe? De nuestro amigo Loren Guilera. Perfecto, un profesor catalán, especialista en diseño industrial y también creatividad. 2 catalanes traemos hoy, espectaculares, expertos en innovación y creatividad. Bueno, comenzamos. Vamos a empezar con Frank Ponty, cómo despertar la creatividad dentro de nosotros. Profe, imaginémonos qué supone definir la palabra creatividad. Hay miles de definiciones de creatividad. La clase pasada dimos una, que dijimos que la creatividad es la capacidad de generar ideas para resolver problemáticas, y hoy tenemos otra de Shirley Carlson, una especialista de Harvard que también nos va a traer en próximas clases un test de creatividad para que hagamos. Bueno, profe, suyo. Bueno, entonces, como decía la profesora, vamos a definir la creatividad. Vamos a elegir una frase que Shirley Carlson, profesora de Harvard, toma. Y dice que es la habilidad de combinar diversos elementos o bytes de información, paquetes, trenes de información muy común ahora, para crear nuevas ideas y productos, que sean a la vez originales y útiles. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de paquetes de información, hay pedazos y componentes de conocimientos. Entonces, es una de las definiciones. Perfecto, profe. Entonces decimos, según Shirley Carlson y Frank Ponty, que también la sigue, es una habilidad que todos tenemos más o menos desarrollada, pero todos la tenemos en potencia. Algunos la desarrollan más, otros las han desarrollado menos porque han tenido más bloqueos. ¿Una habilidad para qué es la creatividad? Para combinar cosas. Es una habilidad combinatoria, dice Shirley Carlson. Creatividad es combinar. Eso es lo que dicen las neurociencias en los últimos tiempos. Una habilidad para combinar. Puede ser que combine cosas del ámbito musical, kinestésico corporal, lógico matemático, lingüístico, lo que sea, pero a partir de la combinación yo puedo crear nuevas cosas, nuevos productos, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas ideas científicas o arte. Pero todo esto tiene que tener 2 características, profe. ¿Cuáles son? Que sean originales, tiene que tener algo de originalidad, si no, no es creativo, y tiene que tener en segundo lugar, como dijimos en la clase pasada, una cierta utilidad para la gente, tiene que ser adoptada por la sociedad. Perfecto. Bueno, entonces, justamente, y por eso estamos con esta materia, entonces hemos definido que la creatividad es importante, pero la hemos definido fundamentalmente como que son materias que deberían estar en la currícula normal. Por suerte está dentro de la SUNAUR y es muy elegido, o puede elegirla cualquiera,
Entonces es importante que esté presente para resolver problemas de nuestra vida, fundamentalmente para resolver, ¿sí? Y hoy en día es una de las competencias más valoradas en estos tiempos, ¿sí? Hemos pasado algunas veces algunos tipos de encuestas a los grandes ejecutivos internacionales y entre las habilidades blandas, justamente la creatividad es una de las más buscadas a la hora de conseguir trabajo. Y hablando de esto, instamos a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, a que se armen una cuenta en LinkedIn, así como suena, LinkedIn. LinkedIn es la red profesional, así ya se van haciendo conocer, van poniendo sus antecedentes y nos buscan a la profesora y a mí y nos piden ser amigos y acceden a nuestras redes, ¿sí? Entonces, habilidades fundamentales y de las blandas que hoy se están pidiendo. Pero ¿cómo podemos ser más creativos, profe? Y sí, profe, ¿cómo somos creativos primero? Después vemos cómo podemos ser más creativos. ¿De qué manera somos creativos hoy? Al anterior, profe, vamos al anterior. Perdón, porque estaba con el chat, justo, vamos. Al anterior, profe, al anterior, eso. No, la próxima. La otra. Ahí estamos. No, profe, tiene que ser una que dice cómo somos más creativos. Usted tiene un pequeño delay, profe, por eso, quédese tranquila. Bueno, ¿cómo somos más creativos? Hay alguna gente que dice que somos más creativos, como lo dice Edward Del Bono, el famoso especialista en creatividad maltés, tan famoso que ha creado el pensamiento lateral y los 6 sombreros para pensar. Dice que podemos ser creativos de una manera Dice que tenemos que ser... Perdón, profe, porque se la quedó silenciada. Ahí está. Bueno, Vamos. perfecto. Decíamos que según Edward Del Bono y muchas otras personas, podemos ser creativos de una manera racional, o sea, hacer cosas especialmente para ser más creativos, utilizar técnicas, hacer todo lo que sea posible para ser más creativos. Pero hay otra gente que dice que la creatividad surge del inconsciente, que aparece cuando quiere y que uno no puede determinar cuándo va a aparecer y cuándo se va a ir. Y lo importante, vamos a la próxima diapo, profe, es que las dos tienen razón. Las dos cosas son ciertas. La neurociencia lo ha estado investigando en los últimos tiempos y lo que hemos visto es que hay dos grandes caminos hacia la creatividad. ¿Cuáles son esos dos grandes caminos que podemos tener nosotros hacia la creatividad? Profe, vamos a la otra. Bueno, acá es importante que empecemos ya a mirar un poquito de qué vamos a ver estos justamente dos caminos y que cada uno piense dónde puede llegar a estar, porque esto incluso está relacionado con algo que se viene muy lindo, muy interesante y exclusivamente para cada uno de ustedes, que es el autotest de tu zona de confort mental. Entonces vamos a ver si tenemos un camino derecho, un camino izquierdo, a ver si la profesora nos puede iluminar un poquito con esto. ¿De qué se tratan estos caminos? Hay dos caminos, el camino deliberado y el camino espontáneo. Vamos a ver el camino deliberado, a ver cómo es. Es el camino lógico secuencial, estructurado. Uno piensa en cómo poder ser más creativo o cómo resolver preguntas o problemáticas de manera consciente, absolutamente racional y estructurada. Las personas deliberadas tienen muy buena atención, muy buena concentración. Pueden estar horas trabajando en algo y no se dispersan. Hay una resolución intencional de los problemas. Las cosas se comienzan, las cosas terminan, todo tiene un orden, todo tiene una precisión. Y bueno, vamos a ver el otro camino, profe. Bueno, perdone, vamos a ver qué pasa en el cerebro de estas personas. Ahí está. En el cerebro de estas personas, cuando están concentrándose, ¿qué zonas se activan, profe? Especialmente el córtex prefrontal dorsolateral, que acá lo tenemos en color naranjita. ¿El profe lo puede señalar, profe? Acá lo estamos señalando. Ahí está. Sería la parte de adelante de nuestra cabeza. Eso sería el córtex, la corteza prefrontal.
Y el dorso lateral es lo que está en naranja, esa partecita exclusiva, arriba, arriba, arriba. Sí, sí, lo que pasa es que la tengo tapadita, por eso. Ah, perfecto, que está en naranja. Bueno, ¿qué pasa? Ahora hay muchos métodos, por ejemplo, la tomografía computada, que cuando uno está haciendo una actividad, pueden estudiar el cerebro en movimiento. Antes, la ciencia tenía que esperar que una persona falleciera para trabajar su cerebro y el cerebro ya no tenía actividad. Entonces, hay cosas que no se sabían. Hoy se puede estudiar el cerebro en movimiento, cuando está haciendo las acciones de pensar, de sacar conclusiones, de tener emociones, y se sabe qué se prende y qué se apaga en cada uno de los momentos. Cuando estamos trabajando con el pensamiento deliberado o la forma de creación deliberada, entonces se prende toda la red del control ejecutivo, se llama. Ese córtex prefrontal dorsolateral genera que controle la red de control ejecutivo. ¿Qué es la red de control ejecutivo, profe? Es una red de control que regula actividades cognitivas y habilidades emocionales. ¿Qué son las actividades cognitivas? La memoria, la percepción, la atención, el lenguaje, la concentración, las funciones ejecutivas como la solución de problemas, la planificación, el razonamiento y el control. Esa zona determina estas actividades. Y hasta hace relativamente poco, el único camino que tenía prestigio era el camino deliberado. Se pensaba que a través de la razón se podía acceder a las mejores obras creativas. Ahora se sabe que hay muchas personas que también son espontáneas. ¿Qué es esto de ser espontáneo, profe? Bueno, entonces estamos hablando de un segundo camino, donde aparecería la espontaneidad, como había dicho usted, profesora, algo que no estaba totalmente desarrollado. Y bueno, son personas que son más intuitivas, que toman decisiones en forma aleatoria, ¿sí? Y que aparentemente no controlan las ideas. En la discusión de esta clase, yo le pregunté si usted podía identificar en la zona del camino, de este camino espontáneo, por ejemplo, a Charly García, un gran creador, una persona que está permanentemente creando, bueno, que podría básicamente estar acá, ¿no? Entonces, Profe, bueno, sin, sí. sin conocer a Charly García personalmente, cosa que me encantaría porque lo admiro profundamente, le diría que Charly García creo que hace lo que nos recomiendan, en este caso, que lo vamos a ver después, que es combinar los dos aspectos. Ahora te contestamos, Carla, ¿eh? Ahora viene lo tuyo. Ahora viene la pregunta esa. Creo que Charly García es como dice Carla, cuando tenés de los dos, combina los dos. O sea, en el principio, para tener la idea disruptiva, la idea especial, la idea diferente, me pongo en el camino espontáneo. Y para cuando la quiero realizar y concretar de una manera determinada, que sea eficiente, me pongo en el camino deliberado. Tengo que manejar mi ida y venida por los distintos caminos. Tengo que poderlo gestionar yo, entrar y salir a los diversos caminos. Eso se llama tener un conocimiento propio, autoconocimiento y poderse gestionar los caminos hacia la creación. Pero vamos un poco al espontáneo. Bueno, el espontáneo, perdón, profe, porque yo no le terminé la idea, entonces es esto de no concentrarse con tanta facilidad, una expresión mind wandering es el vagueo mental, es la persona que sueña despierta. Bueno, tenemos muchos de eso y seguramente acá en esta clase debe haber algunos que se identifican con este tipo de camino. Ahí dicen que son bipolares, no, serían de un bicamino, no bipolares, porque no son polos. Es una gran ventaja ser de los dos caminos, porque uno puede entrar y salir de ellos con tranquilidad y en la medida que cada momento lo necesita. Es una gran suerte y es algo a lo que todos tenemos que poder aspirar, a manejar los dos caminos, y ahora vamos a ver cómo se puede hacer para desarrollar los dos caminos. Esperen un poquitito, un segundito nomás.
Bueno, es una capacidad, la forma espontánea, profe, ¿lo quiere seguir diciendo usted? No, no, simplemente que es una capacidad que tiene el individuo a no controlar, ¿eh? Y aparece a veces de alguna forma, decimos en forma mágica, que apareció, que salen las ideas, y bueno, hay ejemplos de cosas que han pasado en el mundo, de cosas espontáneas, donde le aparece, donde la gente se ilumina, y realmente han sido muy importantes. Creo que usted tenía algún ejemplo para traernos. Sí, profe, sí, sí, ahora lo vamos a contar. Este camino se llama espontáneo. Vamos a la próxima, profe, ahora lo contamos. Bueno, ¿qué pasa Bueno, entonces? qué ocurre en el cerebro ahora, no de las personas deliberadas, que decíamos que las personas deliberadas utilizan el córtex prefrontal dorso lateral? Ahora pasa otra cosa. Se desactiva la red de control del sistema ejecutivo, ese córtex prefrontal lateral, y otras zonas de la corteza cerebral, y se activa otra red que se llama red neuronal por defecto. O sea, por defecto, porque como no está activada esta, se activa la otra. ¿Pueden estar las dos prendidas al mismo tiempo? No. Se descubrió que en el cerebro cuando se activa una, se desactiva la otra. Entonces, lo importante es combinar las dos aleatoriamente, ir pasando de una a la otra. Esta red neuronal por defecto, que tienen los espontáneos, los mayormente espontáneos y las mayormente espontáneas, está relacionada no con el pensamiento lógico, cognitivo o causal, sino que está más relacionada con la imaginación. Eso que Einstein decía que es más importante todavía que la inteligencia. Con también la visualización del futuro y recuerdos del pasado, pero estuve leyendo mucho sobre la visualización del futuro de las personas espontáneas. Dice que cuando sueñan despiertas, aparecen en soñaciones de cosas que pueden aparecerles en el futuro, porque el cerebro se prepara para distintos escenarios que podrían venir y va creando distintos futuros. Es muy bueno para visualizar el futuro, para visualizar un buen futuro, ¿no? Eso lo mejor. Listo, profe, cuando quiera pasamos a la otra. Bueno, no, simplemente acá una acotación que es muy interesante y tiene una explicación también desde el lado de la ingeniería. Esa foto que es sumamente interesante, que estamos viendo cómo se iluminan diferentes zonas del cerebro gracias a las nuevas técnicas por imagen, a la tomografía computada. Cuando vemos esa iluminación es ni más ni menos que energía. Energía radiada a partir de la activación de neurotransmisores que utilizan los caminos que tiene el cerebro para justamente mandar esa información para que nuestro cuerpo, nuestra mente actúe. Entonces, importante, el cerebro genera energía y el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo humano más tóxico que tenemos, por lo tanto hay que permanentemente limpiarlo y se limpia a través de una excelente oxigenación, a través de nuestro aparato circulatorio y es realmente, y es una ciencia aparte, todo lo que hoy se está estudiando del cerebro. Y acá un mapa simplemente como para ver de lo que estábamos hablando, del modo espontáneo, las zonas que se activaban, la temporal, la parietal y la frontal, acá una imagen plana de nuestro cerebro, y en el modo deliberado, aquel ordenado, que nos explicó también la profe, ahí se activaba el córtex prefrontal dorsolateral. O uno o el otro, no en forma simultánea, no en forma simultánea. Ahí, como adelantaba uno de nuestros alumnos, puede que las personas tengan uno o el otro, pero no en forma simultánea. Profe, ¿qué pasa si nos ubicamos en el centro, como decía Carla? No somos ni espontáneos ni deliberados. Estamos en el centro, podemos ser de los dos. En ese caso tenemos la oportunidad inmensa de utilizar
rápidamente las dos zonas cuando las necesitemos. Eso es a lo que todos queremos llegar. Bueno, es cierto que hay personas que son como Bach, este compositor que vemos aquí debajo, que era un compositor que tenía notas pensadas matemáticamente, composiciones muy matemáticas, era totalmente deliberado. Y Steve Jobs es un ejemplo de las personas totalmente espontáneas. Pero al final, lo que se descubrió estudiando a los grandes genios creativos y creativas, que acá debe haber muchísimos en nuestro curso, que lo que nos hace creativos y creativas es utilizar una combinación de las dos. Bueno, entonces, importante, sin imaginación, sin fantasía, la fantasía, uno, a los que nos gusta el fútbol, siempre decimos qué bueno que haya fantasía en el fútbol, aquella gente que sueña, que hace unas cosas que está por fuera de lo que comúnmente se hace. Entonces, tiene que haber imaginación, tiene que haber fantasía, tiene que esto ser radical, profundo, para que podamos tener incidencia sobre algunas cosas, de lo que estamos creando, de lo que estamos pensando, de lo que estamos innovando. Bueno, bien. Es muy importante la fantasía, porque con la fantasía tenemos la idea primera, y luego es muy importante lo deliberado, o sea, primero lo espontáneo, que aparezca la idea disruptiva, la idea diferente, la idea nueva, la idea original, y luego con lo deliberado, ahí es donde le vamos a encauzar a la idea, la vamos a hacer nacer, la vamos a hacer que sea lógica y que pueda ocurrir. Entonces necesitamos las dos zonas, los dos caminos a la creatividad. También dentro de lo espontáneo, profe, el camino espontáneo es lo que se llama, ocurre lo que se llama la desinhibición cognitiva. ¿Qué es la desinhibición cognitiva? Decíamos, bueno, vamos a imaginarnos que tenemos que decirle a una persona terriblemente deliberada, muy deliberada, que tiene que hacer una conferencia para un auditorio de 300 personas, nuestros alumnos de UNAUR, 320 personas. ¿Qué va a hacer esa persona terriblemente deliberada? Se va a poner a pensar todo lo que tiene que ver con la clase, con el auditorio, pensará todas cosas en relación con esas personas. Vamos a la otra, profe. Perfecto. En cambio, cuando uno está en el estado de desinhibición cognitiva, en el estado espontáneo, propio de las personas más espontáneas, donde los sistemas de filtrado de la información son mucho más amplios y dejan pasar muchas más cosas, cosas aparentemente irrelevantes, desconectadas, pero eso es lo que permite crear, es pensar fuera de los esquemas habituales, eso que llamamos tradicionalmente y que usted tanto defiende, profe, que es pensar fuera de la caja. Sí, justamente es uno de los objetivos de nuestra materia, enseñarles a pensar fuera de la caja. Hay que ver qué es esa caja, pero bueno, esa caja son los patrones tradicionales de nuestra sociedad, los esquemas estructurados de enseñanza, de pensamiento, de comportamiento. Entonces, lo que nosotros tratamos es romper esos esquemas o darle elementos a ustedes para que rompan esos esquemas, se salgan de la caja y piensen distinto, y esto lo vamos a hacer con un bonus track, más adelante, justamente de Eduard de Bono, para pensar fuera de la caja. Bueno, muy interesante lo que una alumna nos está acotando en el chat, que la hermana de Beethoven era una gran compositora, pero por ser mujer y en esa época no tenía posibilidades de avanzar con la música. Bien, seguimos entonces con el tema de la desinhibición, profe. Exacto. ¿Qué nos permite la desinhibición cognitiva? O esto que es suspender la lógica, los razonamientos, el pensamiento secuencial y lo sustituimos por grandes dosis de imaginación. Para ver cómo las cosas podrían ser completamente distintas, pensamientos tipo
y si fuera, y si pensara tal cosa, y si esto fuera de otra manera, y si, if, what if significa, ¿no? What if, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Es el pensamiento de qué pasaría si. Por lo tanto, es muy importante saber movernos al nivel de la desinhibición cognitiva, saber movernos, saber ir de un camino al otro. Cuando estamos buscando cosas muy diferentes, muy rompedoras, hay que salir a la desinhibición cognitiva, hay que utilizar la desinhibición cognitiva. Y luego es muy bueno también entrar en el modo deliberado para ver cómo esto realmente podría funcionar y podríamos hacerlo funcionar y hacerlo realidad. La combinación es la clave, como decía Shirley Carson, combinar. Profe, hay un chat de una de las chicas o un chico, no fue muy rápido, que hablaba del torbellino de ideas. Ah, no, no lo vi, sí, bueno, seguramente es un disparador, pero la verdad que, profe, suena usted tan convincente que yo la tendría de coequiper para justamente tener un baño de creatividad, como decía el gran Pedro Troglio, un inflador anímico para tratar de llevarnos a esos estados. Pero bueno, ¿qué hábitos podemos tener para salir de uno y de otro? A ver, ¿qué es esto de darse un baño en el bosque? ¿De qué se trata? Profe, para las personas que hay tips para las personas que son deliberadas y para las personas que son espontáneas. ¿Cómo podemos potenciar lo opuesto, lo que no tenemos? Por ejemplo, soy muy deliberada, muy deliberada, como somos casi todas las personas de esta sociedad, somos muy deliberadas porque esta sociedad es deliberada y es muy racional, utiliza el método científico para pensar y siempre quiere logros, ¿no? Es fantástico darse un baño en el bosque. Esto que se llaman baños de bosque, que los japoneses han hecho tan famosos y tienen un sistema que se llama Shinrin-shoku, ejercicios y meditaciones para el bosque. Pero más allá de los japoneses podemos ir a la naturaleza, a un parque, a un bosque, a un jardín, a donde sea, hablar con nosotros mismos, dejarnos conectar con la naturaleza y dejar que la mente divague, que vuele, que genere imaginación. Esto que en la neurociencia se llama absorber ondas alfa. Esto es fantástico porque desbloquea. Son un cable a tierra, perfecto, caminar descalzo, bien Daniela. Son los famosos baños de bosque. Y también es muy importante para la gente que es muy deliberada ponerse pensamientos provocativos, o sea, tener provocaciones mentales, que se logra mucho con lo que es una técnica creativa que vamos a ver en 2 clases, que se llama analogías, que nos permiten comparar cosas muy locas. Por ejemplo, yo quiero hacer un tren más rápido y pienso cómo hace más rápido un pez para funcionar. No tiene nada que ver, pero trato de tener un disparador que me haga pensar cosas diferentes, analogías. Bueno, Por ¿cómo ejemplo, sería entonces esto de sacudir el convencionalismo? ¿Qué ejemplo nos podría dar o qué podríamos pensar para que justamente sea algo disruptivo y disparador? bueno, tenemos que generar algo para nuestro hotel. Tenemos un hotel, por ejemplo, ¿no es cierto, profe? Toda nuestra división, ¿cómo se dice? Nuestro grupo nuestra comisión tiene un hotel y lo tiene que gestionar para que venga gente diferente de todo tipo. Entonces pensamos, bueno, vamos a hacer un hotel sin camas. Bueno, pero si pensamos directamente un hotel sin camas va a ser un fracaso, porque nadie va a venir. Pero esa idea nos sirve de disparadora. En vez de sin camas, decimos, bueno, en vez de sin camas, hacemos la cama en el piso. Y ahí agregamos un elemento diferenciador para nuestros huéspedes. Por ejemplo, en la próxima diapositiva también tenemos otra foto, hacer hoteles con camas en el piso para las personas que les encanta dormir en el piso, que hacen yoga, que hacen distintos ejercicios de meditación, que les gusta la naturaleza, que les gusta tener la columna recta, los orientales. Muchísima gente podría utilizar esta cama, este hotel. Y también es fundamental animarse a ser provocativos, a pensar en todo lo que no nos gusta, lo que no está bien, y ponernos pautas totalmente diferentes y disruptivas para poderlo cambiar. Una provocación al pensamiento. Bien, perfecto. Bueno, todo esto entonces, y recordamos a nuestros alumnos y a los que recién han entrado, estamos hablando de 2 caminos.
el deliberado y el espontáneo, que son muy diferentes y en cierta forma caracterizan a las personas. Y también podemos encontrar personas que pueden mutar y cambiarse de uno a otro. Entonces ahora estamos viendo qué podemos hacer con aquellos que son más espontáneos, que van de un lado a otro, tienen una gran diversidad de pensamientos, son desordenados. Bueno, ¿qué ejercicio les podemos dar, profe? Es muy importante para la gente que es así, espontánea, hacerse una listita, una agendita diaria. Parece tan sencillo, pero es tan importante para conducir su pensamiento creativo. Un checklist. Todos los días cuando se levantan los espontáneos y las espontáneas, una listita de las cosas que tienen que hacer, 1, 2, 3, 17, 25, ponen en esa lista y a medida que las van haciendo, las van tachando. Y el placer y la felicidad que se siente cuando se van tachando las cosas y creando, va organizando el pensamiento espontáneo en algo más deliberado. Y otra cosa, profe, es muy importante también la meditación para estas personas que son muy espontáneas. Vamos a la próxima diapo, profe. Perfecto. La meditación o mindfulness. Hay evidencia científica que dice que la práctica de la meditación ayuda a concentrar la atención en el córtex frontal. Ese que necesitamos, el córtex prefrontal dorsolateral, que necesitamos para tener la red de control ejecutivo. Entonces, a los espontáneos, trabajar esa red que trabaja el control ejecutivo, para que ayude a desarrollar más conexiones neuronales en esa red, de manera tal que en el momento que necesitamos concentrarnos, tenemos esa concentración para juntarla y podernos concentrar. Bueno, realmente son tips muy, muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a ir finalizando entonces. A ver, ¿podemos resumir en 3, 4 pasos qué deberíamos hacer? No, estos son algunos tips más, profe. Sí, Olvidémonos bueno, de decir que no somos creativos. Todos podemos ser creativos y somos creativos porque somos humanos y los humanos somos muy creativos. sí, La creencia de que importante. no lo somos, sí. No, no, digo, importante ese no que siempre uno anticipa cuando hace una encuesta, cuando le pregunta o cuando se presentan, decir, bueno, yo no soy tan creativo o no tendría tanta iniciativa. Bueno, lo que nosotros deberíamos hacer directamente es un cartelito con ese no y una cruz roja. Tenemos que eliminar el no en absolutamente todos nuestros quehaceres de la vida. Es importante, ¿no? Porque justamente es un inhibidor de cualquier otra acción que podamos llegar a hacer. Vamos con el segundo. Tenemos que saber cuáles son nuestros talentos, profe, los talentos que tenemos todos y todas. Todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades innatas increíbles. Tenemos que conocerlos y utilizarlos con mucha motivación interior, que es una de las importantes actitudes creativas, la motivación, y con mucha imaginación. Eso que se llama estar en la zona, estar en lo que a mí me gusta, donde yo me siento cómoda, donde es mi elemento. Busquemos nuestros talentos, divirtámonos con ellos e imaginemos posibilidades. Bueno, justamente es lo que decimos y lo que hemos, porque una cosa es decirlo y acá estamos a través de una pantalla. Ahí estaba viendo el comentario de uno de nuestros alumnos que decía que no es creativo, pero en algún momento que la tuvo que poner en práctica y lo fue. Y nosotros lo hemos demostrado cuando hemos tenido la presencialidad en la primer clase que hemos hecho algunos juegos de analogía y han salido creaciones, ¿se acuerda, profe, de justamente jugar con dos palabras que son totalmente distintas, crear un producto y exponerlo? Y rápidamente en la primera clase nosotros podíamos ver la creatividad innata de cada uno de nuestras alumnas y alumnos. Así que esto es Qué bueno, fundamental profe. tenerlo. Bueno, tercero, abandonar el no.
y decir que sí a todo, abandonar esta actitud de asesino de la creatividad. Así, yo quería sacar esa palabra, pero la profe me dijo, no, esto no se saca porque así se la llama en la literatura internacional. Cuando decimos que esto no puede ser, que esto no es posible, esto no va a funcionar, no, 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 y esto estamos bloqueando, no solamente nos estamos bloqueando a nosotros, sino que estamos bloqueando a los demás. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, podemos ir al bosque, podemos hacer otras cosas de manera tal que podamos desbloquear esa situación. Y yo estoy viendo bueno, esta se la dejo a usted, pero estoy viendo el chat donde la gente, y nuestra gente, dice y se identifica con eso del no. Fundamental tratar de corregirlo, el negativismo, como dice alguien ahí, tratar de sacarlo, tratar de hacerle entender a las personas que debemos buscar otro camino. ¿Y qué hacemos entonces, profe? Profe, cuando aparece el no, muy rotundo, que no nos permite crear, hay que dejar ese tema, hay que dejarlo. Hacer otra cosa completamente distinta. Relajarse, descansar, pensar en otra cosa muy diferente y sobre todo hacer algo que nos encante, que nos guste mucho, que las emociones sean muy positivas, mientras nuestro pensamiento lateral, perfecto, Pablo, mientras nuestro cerebro se reorganiza y luego es posible, muy posible, que las soluciones aparezcan de repente, de manera que vamos a ver más adelante en esta clase. A veces hay que alejarse para poder acercarse, dice Freire. Qué bueno, chicos, qué bueno, qué bueno. Bueno, es que nosotros tenemos una clase paralela con los aportes de nuestros alumnos. Ahí estaba viendo, bueno, lo de pensamiento lateral y que el problema es anímico. Bueno, justamente hay toda una gran teoría del manejo del cerebro, cómo uno lo puede educar al cerebro, y justamente la profesora ya en la primera clase nos habló de cómo lo podemos alimentar con cosas positivas para que justamente este tema anímico, que en definitiva, como todas las cosas, terminan siendo químicas con esas reacciones que el cerebro nos manda, negativa. Entonces, bueno, tenemos que reeducar ese cerebro para alimentarlo de cosas positivas permanentemente, de hacer esos caminos, de hacer esos nuevos caminos de esas redes neuronales para que ese positivismo esté permanentemente en nosotros. Bueno, acá usted hablaba, profe, del prototipado. Esta es toda suya porque la creatividad es acción, usted que es pura acción, la tiene que contar. Bueno, esto estamos hablando de muchas cosas, llevarla a la práctica, de construir, de hacer algo, de escribirlo, de dibujarlo. Bueno, nosotros ahora no lo podemos hacer, si bien vamos a tener una clase de Design Thinking, cuando la teníamos presencial, justamente ustedes trabajaban con algo real y tenían que hacer una billetera para su compañero o compañera, y justamente, bueno, trabajamos todo un día con esto, ¿no? De llevarlo a la práctica. Bien, ¿qué pasa con esto de cometer errores, profe? Es muy importante cometer errores, es muy importante aprender de esos errores y no tener miedo de equivocarse. Es tan importante el error que hasta hace poco tiempo había hackatones, o sea, olimpiadas, donde la gente emprendedora iba y contaba sus mayores errores. Y eran todos errores, uno tras de otro, y analizaban dónde se equivocaron. Porque la gente, cuanto más se arriesga, más se equivoca. Y arriesgarse es fundamental para ser creativo. Mucha gente vive amenazada y aterrorizada por cometer un error, por miedo a qué dirán de nosotros. Imagínese, profe, nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestros padres, nuestras madres, nuestras jefas, nuestras compañeras. Pero si somos creativos y creativas, vamos a tener que cometer errores, porque del error se aprende y con el error se progresa. Yo siempre cuento lo mismo. En el proyecto de ingeniería más grande que participé en nuestro país, tuvimos un desafío enorme
que fue la construcción de una línea de alta tensión que llegaba a conectar definitivamente un tema totalmente soberano y de una gran obra que viene o venía justamente a reparar el aislamiento de Santa Cruz del sistema eléctrico nacional. Hubo que hacer una línea para funcionar en un clima terriblemente adverso, ¿no? Y cuando fuimos a encarar ese proyecto, imagínense, para vientos de 200 kilómetros, para nieve, en condiciones totalmente extremas, diseñar algo es una cosa complicadísima. Y yo como director del proyecto, cuando viene el otro gerente, me pregunta si teníamos experiencia. Y claro, nosotros habíamos calculado líneas, habíamos hecho un montón de cosas. Entonces le conté de las cosas buenas y me dijo, no, dice, la experiencia es cuántas veces te salió mal algo. Y él me empezó a relatar todo lo que le había salido mal. Era un gerente con una experiencia y me dijo, se me cayó esto, hice mal esto. Bueno, justamente él tenía un gran aprendizaje de todas las cosas mal, que no tenía ningún problema, ningún empacho en decirla. Así que, ojo, el tema sirve, la experiencia es haber hecho cosas que no estaban del todo bien, que nos permite poder ver. Bueno.